Qué gusto, queridos hermanos y hermanas de Radio Fides y de San José TV, volvernos a encontrar en un año más, en un año nuevo y en nuestro programa de formación mariológica. Aquí tienes a tu madre. Un gran abrazo a la distancia a cada uno de ustedes en este año 2021 que estamos iniciando y que el Señor, la Virgen María y San José nos dan la posibilidad de encontrarnos, de poder entrar a sus hogares, entrar a su familia, el estar con cada uno de ustedes. Y este año que encomendamos a la protección de San José, pues realmente es una gran oportunidad para que, aprendiendo de José, podamos también custodiar lo más sagrado de Dios, su Hijo Jesucristo, como lo hizo San José, la Virgen María, y por supuesto con las enseñanzas que San José nos regala, poder cumplir la voluntad de Dios. Muchas características de Él este año queremos aprender. Un gran saludo para cada uno de ustedes, ahí donde usted se encuentra. De verdad que le agradezco mucho al Señor un año más que podamos estar con cada uno de ustedes aquí en Radio Fides, San José TV, para nuestra formación mariológica que ya por más de 130 programas hemos llevado a cada uno de ustedes, y eso es un gran regalo para mí y un gran regalo que podemos compartir. De verdad es un gran privilegio y me siento muy contento de iniciar este nuevo año con cada uno de ustedes. De verdad que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para ustedes y muchas bendiciones. Un año que empezamos con mucha esperanza, con mucha alegría, un año que ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María y de San José, el patriarca San José, protector de la Iglesia, patrono universal de la Iglesia. Queremos iniciar este año pues justamente analizando y estudiando desde la teología la figura de San José. Ustedes se van a preguntar, bueno, pero es que el programa es un programa de formación mariológica. Por supuesto que sí, y no vamos a pensar que hablar de San José sería no hablar de la Santísima Virgen María. No, al contrario, es que si hablamos de San José, hablamos de ese papel tan importante que él cumplió justamente por ser el padre legal, el padre adoptivo del Señor, pero por ser el esposo de la Virgen María. Y por eso en este primer programa yo quisiera que pudiéramos compartir de parte nuestra con ustedes lo que el Papa Francisco para este año nos regala. El 8 de diciembre el Papa Francisco promulgó un año dedicado a San José. Del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. Un año dedicado a San José, un año dedicado al patrono de la Iglesia, un año dedicado a aquel que es el esposo de la Virgen María, un año dedicado a aquel que es el que asumió esa paternidad con respecto a Jesucristo. Y el Papa Francisco pues promulgó una carta apostólica que se llama Patris Corde, donde celebra a partir de esta carta el 150 aniversario de la promulgación y la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y quisiera de que detallemos en el programa de hoy y a lo largo de estos primeros programas del año 2021 qué es lo que el Papa Francisco nos regala a cada uno de nosotros con respecto a la figura de San José, que, como les decía, me parece que es fundamental, que es importante que nosotros nos acerquemos. Como un detalle interesante, quisiera comentarles lo siguiente. En los estudios de Mariología, recuerdo uno de los profesores que decía, cuando estudiábamos el Vaticano II, decía, a San José el Vaticano II le quedó debiendo, porque es muy poco o prácticamente nulo la mención que se hace de San José en el Concilio Vaticano II y sobre todo en la Lumen Gentium, que es el documento sobre la Iglesia, y donde en el capítulo 8, como muy bien lo sabemos, se habla de la Virgen María. Prácticamente la mención de San José es nula. No es que esté ausente, pero sí ha quedado, según me recuerdo de este profesor que nos decía, le hemos quedado debiendo a San José un estudio profundo acerca de su figura. Bueno, pero a lo largo del magisterio de la Iglesia y de los papas, pues sí se ha hablado de San José, por supuesto que sí. El último, San Juan Pablo II, de una forma especial,
que había sacado un documento estrictamente sobre San José, y ahora el Papa Francisco, que ha querido regalarnos esta carta Patris Corde, que yo les recomiendo, hermanos y hermanas, que podamos estudiar y que lo podamos leer. Realmente es una carta muy breve, pero que está lleno de una riqueza. ¿Por qué se llama Patris Corde? Esta carta del Papa Francisco, recordemos que los documentos del magisterio siempre inician con las primeras palabras, normalmente en latín, o como fue la última que el Papa nos regaló, Fratelli Tutti, que era en italiano. Pero en esta se toman las dos primeras del latín, las dos primeras palabras, Patris Corde, que significa con corazón de padre. Así inicia el texto: con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Los 4 evangelistas nos dicen que Jesús es el hijo de José. Evidentemente sabemos que José es el padre adoptivo del Señor, que asume la paternidad legal con respecto a él por su vínculo, por su matrimonio con la Santísima Virgen María. Pero evidentemente sabemos que el Padre del Señor Jesús es el Padre eterno, y la Madre, la Santísima Virgen María, que por acción del Espíritu Santo asume evidentemente nuestra carne mortal en el vientre de la Virgen María. ¿Qué sabemos de San José? El Papa Francisco nos va ilustrando, nos dice que era un humilde carpintero. Carpintero, no solamente pensemos en el trabajo de la madera, sino en los esfuerzos del trabajo manual. En el ámbito judío, el carpintero, tal como lo llamamos nosotros, no solamente se dedicaba al trabajo en madera, sino también al tema de la construcción, el trabajo con sus manos. Era humilde carpintero, estaba desposado con la Virgen María, tal como el primer capítulo de San Mateo y de San Lucas nos lo relatan. Recordemos en el estudio que hemos hecho de los evangelios de la infancia, desposado con María, que en el momento de la anunciación ellos se encontraban en la primera parte del matrimonio judío, que era el compromiso. Eran esposos, pero no vivían juntos. Todavía no había llegado el momento de la segunda parte del matrimonio judío, que es cuando el esposo conduce a la esposa hacia su casa, que es donde ya comienzan a vivir juntos. En el caso de María y de José, estaban en la primera parte del matrimonio. Se habla de José como el hombre justo, Mateo 1:19, que es aquel que no va a evidenciar a su esposa, la quiere dejar en secreto cuando José se da cuenta que está esperando un hijo, hasta que ya luego recibirá por parte del ángel la encomienda, la misión de parte de Dios de recibir a su esposa, a María, como esposa. Es el hombre justo que siempre va a actuar de la mejor manera, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y a través de 4 sueños que tuvo va a cumplir esa obediencia a Dios. El Papa Francisco en Patris Corde va a explicarnos acerca de esos momentos de José, donde él se desvela totalmente por amor a Jesús y por amor a la Virgen María. San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, así lo dice el Papa Francisco, porque José, según el texto de Mateo 1:21, es quien tiene la misión de ponerle el nombre a Jesucristo el Señor. Es el que le pone el nombre. Tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y como se sabe, dice el Papa Francisco, en los pueblos antiguos, poner el nombre a una persona significa que adquiere pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. O sea, hermanos y hermanas, cuando hablamos de que José puso el nombre de Jesús, quiere dar a entender
que ya José asume con toda responsabilidad el papel de ser padre del mismo Señor Jesucristo. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, este dato que nos regala ya la misma Escritura, de que José es quien le va a poner el nombre a Jesucristo. Asume ese papel legal, pero también real, de ser el padre de nuestro Señor Jesús. Él tuvo también la valentía y la obediencia junto con María de presentar al niño al Señor, y escuchó sorprendido las palabras de Simeón que proclamó sobre Jesús y María. ¿Se acuerdan? Este niño va a ser el que va a ponerse como una bandera discutida, y a María una espada te atravesará el corazón. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, quienes están a través de San José TV o a través del Facebook, es muy linda esta pintura, porque es justamente por lo cual el Papa pronuncia esta carta, proclama y declara este año de San José como patrono universal de la Iglesia. Ahí vemos un ángel que le está presentando pues la Basílica de San Pedro a José como protector de la Iglesia. Es el signo de protector de la Iglesia, José con Jesús en brazos y María evidentemente siempre al lado del niño Jesús y de San José, patrono universal de la Iglesia. Protege José al niño Jesús de Herodes, se lleva a Jesús y a María a Egipto viviendo como extranjero, y luego regresan a Nazaret, el pueblo pequeñito de Galilea, que era prácticamente, como decíamos, desconocido, un pueblo pequeño, un pueblo sencillo, un pueblo humilde. Y José, que junto con María buscarán luego al niño Jesús, ya adolescente, prácticamente a los 12 años, que se había perdido en Jerusalén cuando habían ido a peregrinar a Jerusalén, y el niño se había perdido, lo buscaron angustiados en el templo mientras Jesús discutía con los doctores de la ley. Dice el Papa Francisco que después de María, que la Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Yo lo que decía al inicio de este comentario que un profesor había hecho acerca de la mención de San José en el Vaticano II, que es prácticamente nula, no quiere decir, como le dice el Papa Francisco, que no se haya hablado de José en ningún momento. Por supuesto que sí. Tenemos varios textos donde los diferentes papas han hablado de San José. Por ejemplo, el Papa Pío IX, que es el que declara a San José como el patrono universal de la Iglesia. 8 de diciembre de 1870. Hace 150 años que se declaró a San José patrono universal de la Iglesia. Luego también el Papa Pío XII, que lo presenta como patrono de los trabajadores. El Papa Pío XII presenta a San José como patrono de los trabajadores en un discurso que él pronunció el 1 de mayo de 1955, el siervo de Dios Pío XII, a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos con motivo a la solemnidad de San José Obrero. Y también San Juan Pablo II, por supuesto, que les decía que nos regaló la exhortación apostólica Redentoris Custos del 15 de agosto de 1989, San Juan Pablo II. Y también ya la Iglesia en la piedad y en la devoción ha proclamado a San José como patrono de la buena muerte. Patrono de la buena muerte, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1014, así también lo reseña. Es por eso que el Papa, al cumplirse los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, es que él ha querido presentarnos para este año 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, un año dedicado a San José, por su presencia en la vida diaria de todos los cristianos, por su presencia discreta y muchas veces oculta, y como un intercesor y apoyo y guía en los tiempos de dificultad, que de hecho el Papa Francisco
nos señala que estamos en este tiempo de pandemia a raíz del COVID-19, que es por eso que también le ha motivado a él regalarnos un año dedicado a San José como protector de la iglesia, como protector de la Sagrada Familia. Hay varias características que quisiera en este programa de este día que pudiéramos compartir, que el Papa Francisco en este documento nos regala. Y vuelvo a insistir, hablamos de San José porque es el padre del Señor Jesús, padre adoptivo, y es el esposo de la Virgen María. Nosotros no podemos abordar la figura de San José si no es a partir de que está al lado de María como madre, como la madre del Señor y como su María como esposa de San José. Por eso el que hablemos de San José en estos programas, si Dios así lo permite, es parte inclusive de la Mariología, porque María en su misión, en la obra de la salvación, ella no está sola. La presencia de San José, aunque los datos que los 4 evangelios nos regalan son muy breves, son muy pocos, no podemos obviar que esa presencia es muy importante. ¿Cuál es la primera característica que en Patris Corde el Papa Francisco nos regala acerca de San José? La primera característica es San José, Padre amado. Esa es la primera característica, San José, Padre amado. La grandeza de San José, dice Papa Francisco, consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Ahí está la razón de ser. ¿Por qué estamos en un año dedicado a San José? Porque él es el esposo de la Virgen María y es el padre de Jesús. En cuanto tal, él entró entonces en el servicio de toda la economía de la encarnación, como lo dice San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, que ya también hemos estudiado, porque es esposo de María, porque él no la dejó sola, porque él siempre estuvo con ella, porque él asumió esa paternidad de parte como padre de Jesús. San Pablo VI dice que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, al haber hecho de su vida un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora de Jesucristo, porque él supo utilizar la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia. La presencia de San José no fue esta presencia de él, no fue anulada ni mucho menos, sino que él asumió con valentía y con amor la misión que le correspondía en la Sagrada Familia, su entrega, su trabajo, su vocación, su amor doméstico es realmente un ejemplo para todas las familias y para todos aquellos que se convierten y son padres en la familia. Él entregó su vida de una forma prácticamente sobrehumana. Su corazón y su capacidad en el amor estuvo al servicio de Jesucristo, que nació en el seno de esta familia. Es Padre amado porque él siempre se entregó con amor total, absoluto a Jesús y a María. Y además la iglesia lo ha tenido en una alta consideración y un amor particular. La devoción a San José es muy grande en la vida de la iglesia. De hecho, y la arquidiócesis de San José, que tiene este lema, Ite ad Josep, ¿verdad? Ite a Josep significa vayan a José. El Papa Francisco saca este lema que es tomado de Génesis 41:55. Ite ad Josep es una expresión que en un principio fue totalmente referida a José, el hijo de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos en Egipto. Es ahora asumido y la iglesia se lo refiere a José, a José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, esposo de la Virgen María, porque el pueblo cristiano ha visto con ojos de confianza su deseo de acercarse a la figura de San José para poder acudir a él para su protección, para su cuidado, para
el amor que de San José nosotros recibimos. Por eso, termina el Papa Francisco en esta primera característica de José como padre amado, como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret. San José es la pieza que une el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy importante y sabemos perfectamente, como lo escuchamos en las genealogías, en los evangelios de la infancia, cómo el último eslabón, la última gradita, digámoslo así, que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la persona de San José, donde se dice que, y de José, José, el esposo de la Virgen María, de la cual nació Jesucristo. José es el que tiene la misión de darle ese vínculo, esa descendencia davídica a Jesucristo el Señor. Es ahí entonces donde José cumple esa misión fundamental. La promesa ya hecha en el Antiguo Testamento de que un descendiente de David, un verdadero rey, iba a reinar, valga la redundancia, de una forma perpetua, un descendiente de David. José es el que le va a dar ese parentesco, esa descendencia a David, perdón, a Jesús. Esa descendencia davídica es gracias a Jesús, gracias a José, y Jesús, que es, así se le llama, hijo de David, gracias al parentesco con José y el parentesco legal que le da José. Por eso, como lo dice el Papa Francisco, él es el que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, primera característica que nosotros podemos notar es Padre amado. Segunda característica que el Papa Francisco nos regala en Patris Corde, Padre en la ternura. San José, Padre en la ternura. Y es por eso que esta imagen que tenemos en nuestra pantalla principal de nuestro estudio me gusta mucho, me gusta mucho porque vemos a José que de una forma tan tierna, tan normal, un padre joven, un hombre joven, un esposo joven, que junto con María están en la misión de educar, en la misión de custodiar, en la misión de educar, de cuidar, de acompañar al mismo Dios hecho hombre. Es que aquí hay un elemento muy importante y que lo hemos estado profundizando en este tiempo de Navidad, pues que ya prácticamente ha llegado a su fin con la celebración del bautismo del Señor, como la humildad de Dios que asume nuestra condición humana, y a María le corresponde educar a Jesús, pero junto con José. No es una educación, no es una misión sola que María tiene, sino al contrario, es una misión que también asume José, el esposo de María. Por eso el Papa Francisco, ilustrados por esta imagen tan linda de cómo José admira a este niño, y saber que es el mismo Dios el que va a dar la vida por todos, que tomó esa carne y esa sangre de la Virgen María y que le correspondió a él cuidar esos dos grandes tesoros. El Papa Francisco llama a San José Padre en la ternura. Y vean qué bonito lo que dice el Papa Francisco. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Esto es tomado del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 3 y 4. Qué lindo lo que el Papa Francisco, hermanos y hermanas, nos regala cuando nos explica por qué José es el
Padre en la ternura. Y dice que Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Es que, claro, Jesús quiso tener experiencia humana total y absoluta, y la ternura de su Padre eterno la vio reflejada en su Padre terreno, José de Nazaret. José de Nazaret. Qué gran misterio para José y qué gran misión que tuvo que asumir al ser el padre de nuestro Señor, asumir esta paternidad legal. Evidentemente, José tuvo muchísimas veces que pedir al Señor esa sabiduría y esa fuerza para cumplir la voluntad, para llenarse siempre de esperanza y valentía y de cuidar y de proteger al mismo Dios que aceptó nuestra debilidad. Dios mismo asume nuestra debilidad en la fragilidad de un niño. Dios mismo quiso acercarse a cada uno de nosotros. José nos enseña a tener fe en Dios, a tener fe en el Señor, incluso a través de nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestras debilidades. En José, Padre de la ternura, encontramos también la esperanza. Por algo es que el Papa Francisco, en medio de esta pandemia en la que nos encontramos, ha querido proponernos para este año la figura de San José, a la par de la Virgen María, que yo también me atrevería a decir, y esto que me parece que es lindísimo y es muy importante, cuánto aprendería José también de María y cuánto María aprendería también de José. Es un gran misterio realmente esto. La Sagrada Familia de Nazaret es un gran misterio. Cuánto apoyo habrá recibido María de parte de José, cuánta esperanza del hombre justo, pero también cuánto habrá aprendido José de María en los momentos tal vez humanamente de sentirse limitado ante este gran misterio, que de hecho por eso es que luego Dios interviene en la historia de José para solicitar y pedir este servicio de él, de ser el custodio de la Sagrada Familia, porque José se veía ofuscado al inicio de cómo es que su esposa se encontraba encinta. Por eso José había tomado la decisión de terminar este compromiso. Pero cuánta fe de José y cuánta fe nos inspira San José junto con María, nuestra Madre, en este año 2021, que confiamos en la protección de San José para enfrentar todos los retos que este año implica. Entonces, la segunda característica, Padre en la ternura. La tercera característica que nos regala el Papa Francisco en Patris Corde es Padre en la obediencia. Y esta característica, queridos hermanos, en cada uno de nosotros como cristianos es también sumamente importante. Padre en la obediencia. Y le leo a cada uno de ustedes lo que en este numeral 3, Padre en la obediencia, el Papa Francisco explica. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifiesta su voluntad. Jesús estaba muy angustiado por el embarazo de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió terminar el compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Vean qué lindo esto que el Papa nos dice. Cómo la obediencia, cuando hay obediencia, se resuelven las situaciones. Con la obediencia, San José superó su drama y salvó a María. En el segundo sueño, el ángel le ordenó a José
levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José inmediatamente no dudó en obedecer y, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Y en Egipto, José esperó con confianza, con paciencia, el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. En un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse que el hijo de Herodes reinaba en Judea, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Ahí es entonces donde va a residir José con la Sagrada Familia de Nazaret. Obediente José, ¿verdad? Yo creo que esta tercera característica es muy importante, la obediencia de San José. Siempre fue obediente para poder salvar a María, para poder salvar al niño. La obediencia de José. ¿Cuánto, queridos hermanos y hermanas, cuánto nos enseña José en este aspecto a cada uno de nosotros? San José también siempre fue muy obediente en el cumplimiento de las virtudes y de la ley, de las virtudes como judío que tenía que cumplir, y también de las prescripciones de la ley judía. Por eso es que San José presenta al niño en el templo para la circuncisión. Por eso es que San José, también como cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser obediente a sus padres según el mandamiento de Dios. Imagínense qué gran tarea. Imagínense qué gran tarea el que San José tuviera que enseñar y educar al mismo Jesucristo, el Señor, para que los obedeciera a ellos como padres. Y bueno, aquí yo creo que San José podrá mucho enseñar a los padres de familia en su misión de ser papás, ser mamás, la obediencia a nuestros padres. Cuarto mandamiento, el mismo Jesús tuvo que asumirlo, el mismo Señor tuvo que asumirlo. Y yo creo que esto es muy importante en estos tiempos en los que nos encontramos. La obediencia de José de poder llevar a María y a Jesús también a peregrinar a Jerusalén a los 12 años, recordemos, cuando se ponen en peregrinación hasta Jerusalén, y es donde el niño Jesús se pierde, ¿verdad? Porque recordemos que ellos viajaban en caravana, y en el transcurso del regreso a Nazaret es donde María y José se dan cuenta que el niño no está en la caravana. Se regresan a Jerusalén y es donde encuentran al niño ya adolescente, a los 12 años, se encuentra discutiendo con los doctores de la ley. La obediencia de José en el cumplimiento de la ley judía, que es sumamente importante. Y nos vamos a la cuarta característica, que creo que para el programa de este día sería ya la última que vamos a señalar, que creo que es importante que tengamos presente. Padre en la acogida sería la cuarta característica que el Papa Francisco nos regala en Patris Corde. Jesús acogió sin poner condiciones previas a la Virgen María, un hombre justo que aún en el misterio de la encarnación del Señor, Él quiso asumir esta misión fundamental de ser padre de este niño que se estaba gestando en el vientre de la Santísima Virgen María. Jesús acogió a María sin poner condiciones previas,
confió en las palabras del ángel. La nobleza del corazón de José hizo que él fuera humilde, que él fuera sencillo y fuera dócil a la voluntad de Dios. Por eso él es el hombre respetuoso, él es el hombre delicado, detallista, él es el hombre que se decide por la fama y por el cuidado de María, por su dignidad y por la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su mente y su corazón. Vean que el hombre justo, el hombre San José, el hombre respetuoso de la mujer María de Nazaret, esto es un gran ejemplo en una sociedad donde lamentablemente vemos ejemplos totalmente al contrario. El respeto absoluto de San José por su esposa, el respeto absoluto por la dignidad de su esposa. Por eso es el hombre justo, padre en la acogida. San José que acoge la responsabilidad y asume también y se reconcilia con su historia, porque San José evidentemente para él esto no fue una misión fácil, y esto tendríamos nosotros que reconocerlo. O sea, es de admirar a José en la misión que él tuvo de asumir ser esposo de María y ser el padre del Señor. Él se reconcilia con su historia y asume con valentía esta misión en él. Y la vida espiritual de José nos muestra cómo él siempre tiene un corazón totalmente abierto. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada o a veces que nos puede desesperar en nuestra propia vida. Si hemos vivido el año anterior un año bastante retador, pues yo creo que la figura de San José para este año nos puede ayudar a aprender a tener esa valentía y a acoger la voluntad de Dios con mucha serenidad y con mucha paz, pero sobre todo con mucha esperanza. Hago resumen entonces de esta parte, digamos, nos queda todavía algunos elementos que podríamos tratar en el próximo programa, pero hago nada más resumen de Patris Corde, que es lo que para este día hemos estudiado, que el Papa nos regaló el 8 de diciembre a los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y decíamos que San José lo estudiamos al lado de la Virgen María. Por eso en nuestro programa de formación mariológica San José es muy importante, y las 4 características que hemos estudiado hoy: San José, Padre amado; San José, Padre en la ternura; San José, Padre en la obediencia; y San José, Padre en la acogida. La próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a estudiar un poquito más acerca de esta carta que el Papa nos regala. Yo les recomiendo, queridos hermanos y hermanas, que en sus hogares, en sus parroquias, ¿verdad?, personalmente podamos estudiar este documento, que es muy muy breve, es un documento muy pequeñito sobre la figura de San José para este año que estamos viviendo, y que es importante que podamos nosotros profundizar en la figura de San José. De hecho, el mismo documento nos regala 2 oraciones para San José que podríamos asumir. La primera es una oración muy antigua que el Papa Francisco explica que él siempre, por más de 40 años, dice él, siempre recita esta oración, que toma de un libro de devociones francés del siglo XIX, y él dice que es una oración que reza todos los días después de la oración de laudes. La voy a mencionar y luego vamos a terminar nuestro programa con la oración con la cual termina el Papa Francisco esta carta. La oración que el Papa Francisco reza todos los días es la siguiente: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución.
Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Esta es la oración que el Papa Francisco hace todos los días después de laudes. Y la oración que el Papa Francisco nos regala al final de Patris Corde es justamente la que quisiera terminar el programa de este día, que de hecho pues para una parroquia pues he mandado a hacer unas estampitas con la oración de San José para que podamos en la comunidad parroquial poder encomendarnos, y con esto vamos entonces a terminar nuestro programa de este día. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre. Y que la Virgen María siempre esté en sus corazones, que San José proteja su vida y su familia. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima semana en un programa más de nuestra formación mariológica. Siga aquí en Radio Fides y en San José TV.